Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, pueblo salvadoreño, pues el presidente Nayib Bukele anuncia y retuiteó esta noticia. Solo les voy a poner la imagen y ustedes dirán, ¿y de qué vas a hablar ahora? Solo les voy a poner algunas imágenes. Ahí pueden ver ustedes cientos de dólares. Ahí pueden ver ustedes un carro Mercedes. Aquí pueden ver ustedes lingotes de oro. Y bueno, pues ¿qué pasa? Aquí vamos al contexto. Pues el senador Bob Méndez, acusado de aceptar sobornos del gobierno de Egipto. El senador demócrata Bob Méndez, quien en el 2022 dijo que el Bitcoin podría abrir las puertas a la corrupción en El Salvador, ha sido acusado. Y efectivamente, acá pueden ver ustedes donde el señor dijo, el senador dijo que El Salvador abría las puertas a la corrupción al adoptar el Bitcoin y pidió que se abriera una investigación en El Salvador. Bueno, entonces ha sido acusado por corrupto tras una investigación de los fiscales federales que confiscaron $100,000 en lingotes de oro. Miren, $100,000, ¿verdad? Y $480,000 en efectivos ocultos en una casa. Y continúa. El senador demócrata estadounidense Bob Méndez y su esposa fueron acusados este viernes de aceptar sobornos en efectivo, lingotes de oros y automóviles de lujo para una serie de actos de corrupción para beneficiar al gobierno autoritario de Egipto. El senador demócrata Bob Méndez, quien en el 2022 dijo que el Bitcoin podría abrir las puertas de la corrupción en El Salvador, ha sido acusado por corrupto tras investigaciones de los fiscales federales que confiscaron $100,000 en lingotes de oro, $480,000 en efectivos ocultos en la casa. Dijeron los fiscales que anunciaron que los cargos contra el senador de New Jersey de 69 años, casi 6 años después de que un caso penal anterior en su contra terminó en un punto muerto. Y continúa, el Departamento de Justicia indicó este viernes que también su esposa Nadine Méndez han sido imputadas por cargos federales de soborno tras una investigación de un año de duración del fiscal del distrito de Nueva York, Damian Williams, sobre la presunta corrupción. Por otra parte, la acusación a Bob de este viernes no tiene relación con los cargos anteriores que le alegaban que Méndez aceptó lujosos obsequios para presionar a funcionarios del gobierno en nombre de un médico de Florida. La oficina histórica del Senado dice Méndez parece ser el primer senador en ejercicio en la historia de Estados Unidos acusado de 2 acusaciones penales no relacionadas, ¿verdad? Y continúa. Méndez se enfrenta a la reelección del próximo año en un intento por extender su carrera de 3 décadas en Washington, mientras los demócratas tienen una estrecha mayoría en el Senado. Un abogado de la esposa de Méndez no respondió mensaje en busca de comentarios. Se dejaron mensajes por el portavoz del Senado Méndez y su asesor político. Vaya, señores. Así que este señor que quería más que todo pedir una investigación para El Salvador y tachando al Salvador que podría haber corrupción en el Bitcoin. Bueno, dice el dicho que el que escupe para arriba en la cara le cae. Así que aquellos
que buscaban de una u otra manera afectar a nuestro país, pues ni modo, papayitos, Yo creo que en esencia se le son llegó la hora. Se le llegó la hora y miren, todo aquel que ha actuado mal en contra del presidente Bukele caen mal, caen mal. Si para él este señor hubiera querido que la fiscalía o el FBI le cayera al presidente y investigara la adopción del Bitcoin, si eso es lo que andaban buscando, que le cayeran todos los federales, fiscales y todo eso al presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Cómo enchucharlo, cómo joderlo. Pero le salió el tiro por la culata, así cuando los corruptos son otros. Bueno, ahora bien, veamos las declaraciones impactantes que dio la abogada y analista política Tania Pastor, correspondiente, donde dijo que la población entendió, bueno, usted no tiene gobernabilidad, la necesita para trabajar, lo que le dio al presidente Nayib Bukele. un discurso de reafirmación de autonomía, de soberanía y de independencia de El Salvador, como en el pasado pues está clarísimo que nunca lo habíamos visto. El Salvador ahora toma sus propias decisiones, no se deja ni siquiera manipular o influir por otras instancias, especialmente externas, y eso lo ha dejado claro este gobierno. Y eso es lo que llega a reafirmar a la ONU, en mi opinión, y a resaltar, por supuesto, el éxito que hemos tenido como país en cuanto al combate contra las pandillas, contra los terroristas, y que el modelo puede ser replicado en otros países. El modelo como tal no está escrito, el modelo como tal no se puede resumir tampoco solamente a un tema de régimen de excepción o a un tema de plan control territorial. El modelo en realidad, el modelo bukeliano contra los terroristas fue y es y continúa siendo más amplio y lo va a ser más amplio que simplemente eso. No lo podemos reducir al tema del régimen de excepción. Es un tema que incluye un andamiaje legal, un andamiaje con herramientas que son útiles a las autoridades competentes, que les permite trabajar coordinadamente entre sí, no solamente entre los tres órganos de Estado, sino que además con las instituciones que están afuera, como la Fiscalía General de la República, que ahora vemos por primera vez también un trabajo coordinado con la policía, que eso no se daba antes, siempre había habido conflictos en la comunicación entre estas dos instituciones. Entonces, este andamiaje legal ha sido fundamental en este combate, así como toda la propaganda, toda la publicidad que se ha hecho en medios, porque eso ha permitido al ciudadano empoderarse en cuanto a tener conocimiento que ya somos de nuevo los dueños del territorio salvadoreño, que el territorio del Salvador es de los salvadoreños y no de los pandilleros, que los pandilleros dejaron de ejercer un cogobierno o un gobierno paralelo a los gobiernos de turno, y que esa publicidad también sirvió para desempoderar a los pandilleros, y entendieran ellos no solamente que ya no tenían el poder en el territorio, sino que además lo que les esperaba era el secot, lo que les esperaba era no salir más a seguir dañando gente, y que esta gente entendiera, los vulnerados por los pandilleros, que no iban a salir dentro de 5 o 6 días como sucedía en el pasado, por líneas jurisprudenciales o por actuaciones, digamos, que les beneficiaban a algunos grupos partidistas que empoderaron electoralmente a los pandilleros y los fortalecieron económicamente, incluso dándoles fondos, que eso ya no era así, que eso era el pasado y que ahora El Salvador es de los salvadoreños. Entonces, esa es otra de las facetas que tiene este modelo bukeliano, pero además hay una parte que es más importante, que sin la cual no se pudiera haber dado, y eso es la gobernabilidad. Sin la gobernabilidad que le dio el pueblo a el Salvador, que le dio a Nayib Bukele, al decir, bueno, yo no tengo gobernabilidad, miren cómo estoy en estos 2 años pidiendo fondos para el plan control territorial, no me los dan, me los bloquean, minimizan el combate que se estaba haciendo contra los terroristas. Entonces la población entendió, bueno, usted no tiene gobernabilidad, la necesita para trabajar, se la damos, se la dieron y cumplió. Eliminó este flagelo que tenemos nosotros de las pandillas, o por lo menos lo está completamente controlado y en proceso de eliminación completamente, pero no ha podido. Eso es lo que ataca tanto la oposición. Ataca, mire, la población salvadoreña se dio cuenta perfectamente, o bueno, vamos al grano. Dicen la oposición, el presidente Bukele ya tiene 4 años y que las promesas, que aquí, que allá. Momentito.
El presidente tiene 2 años de gobernar libremente, de 4, porque los primeros 2 años, 2019, 2021, la oposición le hizo la vida de cuadrito. Se le opuso a todo, le votaba todos los proyectos al presidente y ocupaban a la sala de lo constitucional para terminar de quitarle todo. O sea que el presidente gobernó así, mire, así ve, así ve, así ve, así mire, así gobernó el presidente, así. Llegaba el presidente y decía, vamos a hacer esto, y llegaba así, mire. Así ve, así con las manos así enchuchadas. Así gobernó el presidente. El presidente quería hacer una cosa, venía a la asamblea, le amarraba las manos. El presidente quería hacer otra cosa, venía a la asamblea y le volvía a amarrar las manos. Entonces, no se podía, pueblo salvadoreño, permítame decirlo otra vez, no se podía gobernar. El pueblo salvadoreño entendió de que el presidente Nayib Bukele tenía un obstáculo tremendo, que los legislativos, los diputados en ese entonces no estaban ayudando a favorecer al presidente y no pensaban en la patria ni en el país. Cualquier cosa, ¡boom!, le amarraban las manos. El presidente se las desataba, ¡boom!, un solo, la sala de lo constitucional. Y la sala de lo constitucional ordenamos al señor presidente que acate, ¡boom!, le volvían a amarrar las manos. Así gobernó el presidente Nayib Bukele, con las manos así 2 años. Y lo peor, en la pandemia, no hombre, lo ultrajaron, le dijeron que era mentiroso, que las vacunas nunca iban a llegar, que era una simple gripe. De ahí le dijeron que el dinero que quería era para juguetitos de la Fuerza Armada y que no le iban a dar un cheque en blanco. Y ya saben ustedes, ¿verdad?, todo lo que hacía la oposición en contra del presidente Nayib Bukele. La población lo estaba viendo, pero la población solo estaba esperando que se llegara el momento de las elecciones del 2021. Dijo la población, señor presidente, hemos visto que usted de verdad sí quiere trabajar por nosotros. Hemos visto que usted de verdad es diferente a los mismos de siempre. Señor presidente, aquí está lo que necesita y lo que pidió. Aquí están los 56 diputados para que usted tenga gobernabilidad y no ande rogando a esos mañosos, hipócritas, ladrones corruptos del FMLN, y aquí está. Y eso le ha dolido a la oposición. ¿Por qué? Ellos mismos hicieron la estaca y se sentaron en ella. Ahora andan llorando que quieren gobernabilidad. Mire, aquí le voy a poner un videíto donde esta señora no se aburre de andar pidiendo que le den una asamblea. Mire cómo ataca la asamblea, ya van a ver. La clave, la prioridad estratégica, si queremos cambiar el rumbo del país, es apostarle a la elección en la Asamblea Legislativa, porque todos los abusos de los que los salvadoreños se quejan y sufren, no solo los abusos, por ejemplo, en el marco del régimen de excepción, que ayer se renovó por la vez número 18, ignorando todos los abusos que existen, los abusos del dinero público, de cómo se está manejando el presupuesto, de la falta de transparencia que existe, y también el abuso de poder, de cómo se hacen las leyes en la Asamblea Legislativa. La mayoría por dispensa de trámites, sin mayor discusión, no se escucha a los diferentes sectores. Todo eso ha sido posible gracias a la Asamblea Legislativa. Y decirle a la población también que un proyecto autoritario necesita de una Asamblea Legislativa servil, y es lo que no debemos permitir. ¡Qué ofertón! ¡No, hombre! La ganga de la Navidad del día. Vaya, ¿a qué le estoy hablando? Lo que le estoy diciendo. La Claudia Ortiz lo que está pidiendo es que vuelva la asamblea tóxica. ¿Qué es lo que quieren?
volver a amarrarle las manos al presidente. ¿Me entiende? O sea, volver a tener presidente 5 años así, porque lo vamos a reelegir. No nos demos paja, que el presidente gana porque gana, porque la mayoría está con el presidente Nayib Bukele. Pregunto, pueblo salvadoreño, ¿cómo miran a ustedes más libre al presidente? ¿Con una bancada que le da la gobernabilidad? ¿O queremos que nuevamente vuelva la asamblea tóxica y que empiecen los shows a, ¿cómo le puedo decir?, a interpelar los ministros? ¿Le gustaría ver a ustedes a Claudio Ortiz con más diputados? ¿Y qué ha hecho Claudio Ortiz por el pueblo? ¿Cuál es? Mire, esta señora está tan traumada. Cuando ella pide una asamblea calificada, le está diciendo al pueblo, le está reclamando al pueblo por qué le dio la mayoría calificada al presidente Nayib Bukele. Eso es un reclamo y un pleito con el pueblo soberano. Y Claudio Ortiz, no solo le vamos a dar la mayoría calificada, sino que tu partido lo vamos a desaparecer democráticamente y legalmente del ámbito político a través de nuestro voto. Diputados como Claudio Ortiz, como Johnny Wright y como diputados del FMLN y Arena, ¿para qué queremos estarle dando de hartar de gratis y no hacen nada en la Asamblea Legislativa? Imagínense ustedes, hoy tu tía, qué barbaridad. Pero sigamos escuchando las declaraciones de Tania Pastor. Podido ser posible sin todos los demás aspectos en cuanto al plan de seguridad, es decir, no es un modelo que se reduce a un solo tema, sino que son diferentes aspectos que tienen que verse y que por lo tanto es replicable y que por lo tanto es importante transmitírselo al mundo en una palestra como la del discurso que hizo actualmente. El tema de derechos humanos en sí es un aspecto mejorable, es un aspecto que aquí hace falta trabajar para sancionar a los abusivos. El presidente Bukele no mandó a torturar, el presidente Bukele no mandó a asesinar a nadie en los centros penales. Quien cometió excesos, quien cometió abusos debe ser sancionado y eso funcionar de ejemplo para que no se replique y entonces el modelo se mejora y se puede replicar en otros países tropicalizándose o adaptándose a las realidades de cada uno de los países. Por supuesto que es difícil y que también ha jugado un papel importante el tamaño de El Salvador, pero yo creo que adecuándose a cada país, el modelo no solamente es completamente replicable, sino que va a ser completamente eficaz. También el día de ayer el FMLN presentaba a sus 7 candidatos por el Departamento de la Libertad. Sin embargo, destacó Oscar Ortiz en su discurso de que el FMLN sigue sin recibir la deuda política de la campaña anterior. Esta tampoco la ha recibido. Y que además, si no se le va a dar al FMLN, pide que todos los demás partidos no se les den o que ellos devuelvan también su deuda. No, creo que tienen razón. En el caso de Arena creo que hay una investigación y los fondos fueron retenidos por orden judicial. No desconozco el tema, pero creo que en Arena está funcionando algo relativo a ello. En el Frente no lo sé, pero si, por ejemplo, a Nuevas Ideas ya se le dio o ya se le dio una parte y el Frente no tiene ningún obstáculo para que se le otorgue completo o la misma parte que ya se le entregó a los demás, creo que tienen razón de estar exigiendo equidad en el tema de la deuda política. Yo no estoy de acuerdo en el tema de la deuda política porque no concibo que nosotros como ciudadanos le estemos pagando a los partidos políticos por nuestro voto, especialmente cuando lo que se persigue es una independencia en el financiamiento para que no se tenga que responder a poderes fácticos, pero que en la realidad no ha funcionado, porque siempre se responde a poderes fácticos que están detrás de los funcionarios públicos ejerciendo el poder. Entonces, si no es eficaz, pues eliminémosla porque nos cuesta dinero que no tenemos de sobra y que se puede utilizar en otros rubros y que además lo único que ha generado en El Salvador es más corrupción e impunidad. Sí, también el día de ayer el magistrado Huelman comentaba que ellos no pueden andar detrás de youtubers, no pueden andar detrás de creadores de contenido que están haciendo campaña adelantada. Además que no tienen jurisprudencia sobre lo que está sucediendo fuera del país. No tienen quizás potestad para mandarle a las autoridades en otros países y a medios qué es lo que pueden transmitir y qué es lo que no. Pero yo creo que ahí habría que revisar la ley de partidos, la ley electoral, pero especialmente la Constitución de la República, porque por lo menos en términos penales, un salvadoreño, sea donde sea que cometa un delito, puede y deberá responder aquí en El Salvador, ante las autoridades de El Salvador. Entonces yo no veo por qué
no podría tener el Tribunal Supremo Electoral como ente colegiado potestad para conocer por campaña política adelantada, positiva o negativa que se haga en otros países por parte de aspirantes a cargos públicos aquí inscritos en El Salvador. Si están inscritos aquí, si ya son candidatos o si se van a inscribir como candidatos porque ya fueron electos en los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral... Bueno, por una parte es cierto lo que dice Tania Pastor. Todo el mundo culpa al presidente Bukele. El presidente dio la orden de ir por los malacates, por los delincuentes. No dijo vayan a extorsionar a la gente o vayan a maltratarla. En esa parte tiene razón la abogada y analista política Tania Pastor. Y que poco a poco toda esa gente que valiéndose de su cargo lo ocupó para abusar de las personas inocentes. Y que les va a llegar su día. Pero no solo por eso vamos a ensuciar un plan o una estrategia que ha dado resultados al 300% o más. Y más si la oposición quiere venir a arremeter para obtener réditos políticos, porque la oposición no es que de verdad esté a favor o que esté protegiendo a las personas inocentes. Nos demostró por muchos años demostraron que nunca les importó la población salvadoreña. Ahora resulta que de la noche a la mañana, Arena y el FMLN, los cuales tuvieron el poder, les interesa el pueblo o quieren proteger al pueblo. Por 30 años no lo protegieron, lo dejaron al olvido. Por 30 años, enfrente de sus narices, miraban pasar los ríos de sangre en sus gobiernos. No paraban los homicidios todos los días y todo bien en casa, todo bien, maquillaban las noticias, por eso que tenían acaparado todo el sistema de información con los maletines negros para maquillar, adulterar la información y presentarle al país como que de verdad estábamos viviendo una plena libertad y una democracia y una seguridad en nuestro país, cosa que era todo lo contrario, ¿verdad? Y los medios internacionales, mientras tanto, los medios internacionales colocando al país como el país más violento de Latinoamérica o del mundo, ¿verdad? Así era como nos tenían engañados, ¿me entiendes? Entonces, estos mismos que permitieron tantos abusos de poder, abusos de derechos humanos y homicidios, son los que vienen a criticar y querer señalar al presidente Nayib Bukele de actos de crímenes de lesa humanidad que no ha cometido el presidente, pero ellos en sus pensamientos erróneos quieren echarle el clavo al presidente de la República, Nayib Bukele. Pero bueno, sigamos escuchando lo que dice Tania Pastor. En mi opinión, sí pueden ejercer, tienen la jurisdicción, sí tienen competencia, sí pueden ejercer e imponer sanciones a estos candidatos que andan haciendo. Lo que no pueden es mandar a medios o a plataformas extranjeras, digámosle, mandarle a autoridades extranjeras, pero ejercer la autoridad que aquí tienen por constitución sobre las personas que son candidatos, sí pueden y deben, no solamente pueden, sino que deben porque es el mandato constitucional. Candidatura del presidente Bukele. Bueno, ese es un derecho que tienen todos, pueden intentarlo. Lo que sucede es que en algunos de los casos, en mi opinión, están siendo hasta apologistas, porque están exigiéndole a la ciudadanía que se vayan a la insurrección o que cometan ciertos hechos, es decir, o pidiéndole a los funcionarios que no cumplan con su trabajo. Entonces, cuando les dicen, por ejemplo, a los magistrados, miren, no inscriban o no hagan esto, cuando ellos mismos sentaron jurisprudencia, porque salió un ex magistrado que decía que después de Dios solo la sala, y que decía que las resoluciones se cumplen. Bueno, se cumplían cuando era su sala, ¿verdad? O su sala entre comillas, pero ahora que no está él, entonces no la cumplen. Mire, hay una línea bien delgada que habría que analizar, porque realmente se está incitando a desobedecer la ley y las órdenes emanadas de la Sala Constitucional a funcionarios públicos. En mi opinión, eso sí es peligrosísimo y debe ser atendido. No digo que esté cometiendo delito, pero que hay una línea muy delgada entre incitar y no incitar, y que se está, en mi opinión, pasando por algunas personas en diferentes medios, y que no solamente han sido exfuncionarios, sino que especialmente son miembros de organizaciones no gubernamentales que en este momento y en lo que queda de hasta las elecciones, y que incluso quizás después están ejerciendo y van a seguir ejerciendo la función
de opositores políticos partidistas. Es decir, ni siquiera están haciendo su función como ONG o como organización, como ciudadanos, no, están ejerciendo la función de oposición, pero oposición partidaria. Han tomado posición, han abandonado el rol de investigadores, el rol de ser contralores y han adoptado un rol que en el pasado nunca vimos. Nunca vimos a estas ONG denunciando internacionalmente a los gobiernos de turno o exigiendo sanciones. No, eso es hasta hoy, porque hoy están ejerciendo un rol de partidos políticos, de oposición político-partidista. Y esas son organizaciones no gubernamentales, es decir, son algunos civiles o algunos ciudadanos que se han organizado. Entonces, ya no están como simples ciudadanos, sino que el rol esencial, auténtico que están ejerciendo es de oposición. Y andan haciéndolo de medio en medio, nacional e internacional, y en el momento actual están invitando, término legal sería incitando a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a que desobedezcan la ley. Vaya, ahí está. Tania Pastor siempre con sus argumentos y sus posicionamientos bien acertados, bien lógicos, bien coherentes. Es una de las analistas políticas y abogadas que tiene credibilidad en nuestro país. Y siempre la abogada Tania Pastor se los ha restregado por la cara. Se los ha restregado de que esta gente ahora están haciendo un llamado a cometer el delito de desobediencia. Más que todos los magistrados. Como no van a ser a ella que los van a ir a traer de la lengua, que los van a meter presos por los delitos que van a cometer, por estar o por no querer obedecer una orden de una autoridad máxima sobre ellos. Así es la oposición. Así es la oposición. Cuando antes se llenaban la boca, se llenaban el hocico, es decir, las resoluciones de la sala son de obligatorio cumplimiento. Y ese mismo señor que está llamando a no obedecer la constitución, o perdón, a la sala, son los que decían después de Dios la sala, como quien dice, aquí en El Salvador quien manda es primeramente Dios y después nosotros. O sea, ni el presidente mandaba como mandaban ellos. Se creían intocables, se creían los dueños del Salvador. Así de sencillo. ¿Y quién les decía algo? Nadie. ¿Y quién se les ponía el tiro? Nadie. Ahora vienen de trompudo a querer decir no. Esa sala sí, la mía no. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Pero se lo puse para que ustedes vieran la hipocresía de estos partidos de Arena y el FMLN. ¿Usted qué piensa, pueblo salvadoreño? ¿Usted qué piensa sobre este llamamiento que ha hecho un ex magistrado de la Sala de la Constitucional haciendo el llamado a desobedecer a las autoridades del Salvador, una de las máximas autoridades del Salvador, a desobedecer? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa? Porque detrás de eso está el FMLN y Arena también, que son los que pusieron a estos viejos hediondos arruinados, que se movían al compás de quien los puso en ese hueso, ¿verdad? O sea, pagando la cuota por haberme puesto ahí en el puesto. Así que lo voy dejando. Déjenme su comentario. Es de gratis, es de choto, no le cuesta nada. Regálenme su manito arriba, por favor. Recuerden que ayer hicimos un en vivo que se tituló Le declaran la guerra al presidente Nayib Bukele. Estuvo muy bonito. Ayer los esperamos en nuestro segundo canal, La Neta SB. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal aquí abajito para que ustedes me den un clic y esta información llegue a más personas. Déjenme su comentario sobre el senador que acusaba al gobierno de corrupción por el Bitcoin e incluso creo que pedía que investigaran a El Salvador, ¿verdad? Y mire cómo salió él. Salió corrupto el maestro. Bueno, lo dicen las autoridades fiscales de acá de Estados Unidos. ¡Salud, Lulu! Nos vemos, chuladas.